Buen día, ¿cómo están? Estamos de nuevo en Hablemos de Dios. Y este gran misterio, que es la Eucaristía. Vamos a hablar nada más y nada menos que del centro de la fe de la vida de todo cristiano. Y quiero comenzar con el capítulo de Marcos 14, versículo del 12 al 16 y del 22 al 26, que dice así: Mientras cenaban, tomó el pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, se los dio a ellos y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, Jesús, habiendo dado gracias, se los dio, y todos bebieron de él, y dijo: Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, no hablaban símbolos ni parábolas. Es la presencia real de Jesús. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Cuando nos acercamos a recibir a Cristo en la Eucaristía, no recibimos a un Cristo muerto, que es un error que a veces podemos llegar a tener, sino que recibimos a un Cristo resucitado, triunfante. Y es eso lo que quiere hacer Él de nosotros. Es por eso la importancia de recibirlo de una manera digna, es decir, debo llegar a ese momento preparado de la mejor manera. No quiero decir que debemos ser verdaderos santos, porque no llegaríamos ninguno a recibirlo, ya que todos somos pecadores. Pero sí podemos primero ser conscientes de este gran milagro y ver si he cometido, por ejemplo, pecados graves y si he podido confesarlos antes de llegar a la Eucaristía. Otra cosa que debemos saber es que en el momento de recibirlo a Cristo, vamos juntos con los demás hermanos. Yo no voy solo como una isla, la comunión es común unión en Cristo con el otro, ya que Cristo se da a cada uno, porque para Jesús cada uno es especial y nosotros debemos sentir esa unidad. Esto es mi cuerpo, dice Jesús. Esta es mi sangre. Esas palabras deben retumbar dentro de mí cuando he recibido a Cristo, porque es el Cristo total, cabeza y cuerpo eclesial, inseparablemente, porque también nosotros como iglesia estamos unidos a la cabeza. Por eso es más que cerrar los ojos en ese momento. Debemos o deberíamos mirar a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, ya que estamos todos unidos por el mismo Cristo como iglesia. Eucaristía también significa sacrificio, entrega, y así como Cristo lo hizo por nosotros, así nosotros, de igual manera, debemos servir al hermano. Escuchen bien, es el misterio de la Eucaristía. El darse como Jesús a nosotros nos debemos dar a los demás. Este es el gran misterio de la Eucaristía, repito. Como Jesús se dio a nosotros, total y pleno, así nos debemos dar nosotros a los demás. Este es el sacramento por excelencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 6,
No dudó Juan en dejar muy claro las palabras del mismo Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo estaré en él y él en mí. Si creyéramos realmente las palabras de Jesús, nos derretiríamos solo al imaginar a Cristo dentro nuestro. Es tan grande este misterio, tan inmenso, y no siempre tomamos la verdadera dimensión que este misterio tiene. Debemos renovar esta experiencia cada vez que estamos frente a este misterio, y es por ello que no debe ser parte de una costumbre. Otro gran problema, otro gran dilema, de que muchas veces, desgraciadamente, nos acercamos a la Eucaristía de una forma acostumbrada, en un sentido, diríamos, rebajado a lo que realmente esto significa. No debe dejar de asombrarnos, al igual que se asombraron los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Cuando le piden a Jesús que no siga de largo, que se quede con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús, al partir el pan, ellos lo reconocen y se asombran y salen corriendo a contarle a todos que el maestro había estado con ellos. Lo reconocen al partir el pan. Ese asombro, ¿sí?, de los discípulos de Emaús, así también nosotros en cada Santa Eucaristía nos tenemos que asombrar de lo que estamos viviendo y recibiendo. Y si es así, deberíamos caer de rodillas, postrados ante su presencia, ante su divina y grandiosa presencia. No hay momento más increíble para un cristiano. ¿Por qué? Porque es recibir todo lo que podemos necesitar. Es mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Cristo Rey es quien se hará pan para estar conmigo. El poderoso se hace pequeño, ¿no? El poderoso se hace pequeño y se esconde en ese pan, nada más y nada menos que para habitar acá y para elevarnos a nosotros. ¿Cuándo comienza la Eucaristía en la Santa Misa? En la Santa Misa, en la primera parte de ella, en la liturgia de la palabra. Escuchen bien, en la liturgia de la palabra. Por eso es tan importante llegar temprano a la misa. No llegar cuando vamos a recibir la comunión, sino llegar a la liturgia de la palabra. Ya estamos en ese momento frente a Dios mismo, en las palabras del Antiguo Testamento, y mucho más especial también en el Nuevo Testamento, porque esas palabras están dirigidas a mí con la intención de quedarse en mí. Dios mismo ya se va quedando, la Santísima Trinidad ya se va quedando y va habitando en mí. El que me acoge a mí, dice Jesús, acoge al Padre y vendremos a habitar en ti. Este poder que tiene la palabra de Dios en transformarme, en transformarse vida en nosotros. Cuando recibimos a Cristo Eucarístico, el cambio que produce en nosotros es muy grande, es majestuoso. Comienza a limpiar lo que está sucio, a sanar lo que está enfermo, a iluminar lo que está oscuro y a levantar lo que estaba enterrado. Nos hace criaturas nuevas.
Para saber todo lo que significa, ve y recíbelo con un corazón agradecido, porque la Eucaristía es dar gracias. En ese momento solo demos gracias. Ya tendremos tiempo para pedir, para suplicar. Ese es el momento de dar gracias. La Eucaristía es el regalo, vuelvo a repetir, más maravilloso que podamos tener, ya que es la vida misma de Dios, es la vida misma que se entrega a nosotros, la vida misma plena y completa y trina de Dios. Un regalo que Cristo tuvo que pagar muy caro y sin embargo nos hace partícipes de él. En cuanto el sacerdote dice, este es el sacrificio mío, referido a Jesús, y vuestro, referido a nosotros. Este es el sacrificio mío y vuestro. El sacerdote está hablando en persona Christi y nos hace partícipes a nosotros de este sacrificio. Una otra grandiosidad de Jesús y de amor pleno hacia nosotros. Los fieles, después de la plegaria eucarística, todos decimos en alta voz, amén. Y esto hace que sellemos este precioso momento de la Eucaristía. Pasan desapercibidas tantos momentos especiales y fuertes en la Santa Misa, por costumbre, como decíamos al principio. No debe pasar desapercibido este momento, ningún momento, pero este momento tan especial menos. Es un momento clave, es un momento donde nosotros dejamos nuestra firma también, al decirle que sí a Dios eucarístico. Como hemos visto, en unas simples palabras, el momento eucarístico no es un momento cualquiera o un momento más de la liturgia cristiana, es el centro mismo de nuestra vida de fe. Es lo que nos da fuerzas en el día a día para no caer en la tentación. Salimos personas nuevas a la calle cuando comulgamos. La Eucaristía es la que nos da fuerzas en el día a día para no caer en tentación. Es lo que nos ayuda a santificarnos y a aumentar nuestra fe. Nos va engrandeciendo como cristianos. Este don gratuito es tan grande que hace de nosotros, como repito, personas nuevas criaturas, nos va haciendo nuevas criaturas, por eso es tan importante poder confesarnos por lo menos una vez al mes y llegar a la Eucaristía de la mejor manera, porque es un momento maravilloso el que no podemos perder nunca que podamos. La muerte espiritual no tiene cabida si tengo a Dios de la vida, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Esto es poco y sencillo de la Eucaristía que hemos hablado hoy. La Eucaristía es mucho más todavía que esto. Y me despido deseando que como iglesia siempre estemos dispuestos a recibir este don de Dios. Hay tanto que podemos agregar, pero a medida que nosotros semanalmente, y si es mejor todavía diariamente, podamos acercarnos a la Eucaristía, que esto no sea una obligación, que no vayamos a misa por obligación. Y a veces vemos
¿Cuántos hermanos dejan de recibir la Eucaristía simplemente porque no les parece que deben acercarse? Quizás tengan pecados veniales, acérquense con pecados veniales. Dios nos limpia de todos esos pecados veniales y después nos ayuda a no caer en grandes pecados. Necesitamos nosotros de Cristo vivo, necesitamos recibirlo. No podemos vivir sin Cristo porque nos quedaríamos en personas avejentadas, en espíritus avejentados, enfermos, y llegaríamos hasta la muerte. Y tratemos de no recibirlo con pecados graves, porque en vez de ser la Eucaristía para bendición, va a ser para nuestra maldición, no porque la Eucaristía nos maldiga, al contrario, pero tenemos que recibirla dignamente. Esto es un tema maravilloso y para estar hablando días enteros, pero simplemente he querido traer estas palabras esenciales, creo, para acercarnos a la Eucaristía. Me despido de ustedes primero dándole gracias por suscribirse a este canal. Y vuelvo a repetirles, aquellos temas que ustedes vean que necesitemos hablar, pónganme abajo en el comentario si les ha gustado, qué temas quieren que toquemos, para edificación, para sumar, porque necesitamos sumar, estamos en un tiempo muy, muy grave, difícil para toda la humanidad. Necesitamos hablar de Dios y nuevamente nos encontraremos en otro momento. Que Dios los bendiga y que María Santísima los envuelva con su manto.